dinero a la iglesia, ya los hijos se le van a salvar. Ya el marido va a salir del vicio o va a salir de la ignorancia que está. Mira, amado hermano, haga como tiene que hacer un verdadero cristiano o una mujer de Dios. Tire las rodillas al piso, Señor, y salve a este hombre y rescátalo. Y si tú no lo rescatas, mátalo, pero haz algo con él. Den un aplauso a Cristo, hermano. O sea, o estamos, yo me río porque es verdad, o estamos, amados. Porque nosotros no queremos que la gente se pierda, pero también estamos en contra de cuando la gente tratan de ignorantemente acecharlos. Porque dice aquí, hay de los que traen iniquidad con cuerdas de vanidad. ¿Y qué es la vanidad? La mismo que ambición, quiero más y dame más y dame más. Ahora tengo la casa de 2 cuartos, pero la quiero de 5 cuartos, ya no la quiero de 5, y no lo necesita, simplemente que quiere más. Y a veces queremos más y más y más, amado hermano, ¿para qué? Pues entonces te compras una quinta ya de 18 cuartos, te tienes que buscar como 5 personas para que te la trabajen y te la limpien. Entonces necesitas más ingresos, más dolores de cabeza, más problemática, ya no puedes orar, ya no puedes buscar a Dios, ahora tienes que pactar, ahora tienes que darle a Dios, claro, porque ahora ganas más, tienes que dar más, pero ¿sabes qué? Cada día te haces más miserable, porque no te enseñan que te tienes que arrepentir de tus pecados, no te enseñan que para llegar al reino de los cielos hay que arrepentirse y no hay dinero que pague tu salvación. Ese pasaje no lo venden en ningún lado, ese pasaje no hay quien lo pueda pagar, es muy costoso. Lo único que lo paga es la sangre de Cristo, es la sangre del Cordero, es lo único que te garantiza la entrada al reino de los cielos. Si tú quieres entrar al reino de los cielos, tiene que ser a través de Jesucristo. Si te arrepientes y le pides perdón a Dios, entonces tú entras al reino de los cielos, pero no hay dinero, no hay pacto, no hay money, amado hermano, que pague la bendición de Dios. Por eso a veces que usted ve iglesias de sana doctrina que son más pobres que las iglesias, que este tipo de iglesias, pues claro, hermano, porque nosotros no estamos con estar enseñándole a la gente, no, que tienes que dar dinero para poder salvarte, porque la salvación no se vende. Eso no se vende. Cristo la dio de gratis, amado hermano. Eso es para el que quiera recibir salvación, el que quiera pagar el precio de la consagración, porque usted se tiene que consagrar a Dios para mantenerse. Eso cuesta, amado hermano, pero cuesta su propio sacrificio para que usted se pueda mantener firme delante del Señor. Pero empiezan a atarla a la gente y la gente empieza a entrar en pecado y ya se despreocupa, ¿no? Ya yo no tengo que pedir perdón a Dios por los pecados, ¿no? Si yo me siento que estoy, mira, yo verdad que esta semana no estoy bien con el Señor, pero ¿sabes? Ya me gané 1000 pesitos, déjame dar mis 100 pesitos, que ya con eso ya yo cumplo. El dador alegre lo hace porque realmente siente hacerlo, pero el dador alegre sabe que su salvación proviene de Jehová. Que aunque diga, no, yo voy a dar 100 pesitos, pero no lo está dando con la intención de que Dios lo perdone o que Dios lo mire, simplemente porque ama a Dios y dice, déjame ayudar la obra, porque la obra hay que empujarla, la obra hay que hacerla crecer, hay que seguir hacia adelante, pero usted no está pagando por su salvación, usted está pagando porque usted dice, yo quiero darle a Dios, o quiero dar para que el Señor siga glorificándose. Pero amado, el problema es que están traqueteando con la mente y el corazón del pueblo, y en Puerto Rico cada vez que se levanta una iglesia, si contamos son más las iglesias modernas que se levantan con este tipo de altivez espiritual y en parte son ignorancias espirituales, porque tratan de hacernos ver a nosotros los que predicamos la sana doctrina como que somos unos ignorantes. Estamos enchapados a la antigua. Pero déjame decirte una cosa, quien sacó este país del estatus que estaba fueron las rodillas de gente que fueron jibaritos, amado hermano, que muchos de ellos iban hasta descalzo a la iglesia, que no mira, tenían bancas, amado hermano. Yo lo viví, amado hermano, porque yo soy del campo, si yo soy del área y yo sé de lo que le estoy hablando. Mire, bancas que todavía usted se sentaba un par de veces y cuando venía a ver si había un mujer para clavar los clavos con el martillito, arreglando las bancas después del culto, porque empezaban a levantarse los clavitos, benditos, ya estaban, que hasta con el dedo lo sacaba uno, arreglando los banquitos. Iglesias que ni abanico tenían,
Hoy en día estamos tan cómodos, tenemos butacas. Estas butacas son, para las que hay por ahí ahora, eso se olvídate, ya estos están oldies. Ahora son butacas más, que si usted se tira para atrás y se duerme un ratito, le echa la peseta y lo ponen otra vez activo. Le dan el masaje y usted viene y coge un spa rápido ahí, sin darse cuenta. Lo trituran en un momento y te dice, voy para la iglesia a echar la peseta para echarme. Pero antes no era así, amado hermano. Este país se levantó con gente, amado hermano, que callo a callo levantaron este país en oración. Y Dios trajo bendición sobre esta tierra. Antes usted veía, y eso era casi todos los fines de semana, usted veía una iglesia pentecostal, una iglesia cristiana, dando cultos en los parques, en las plazas, y sin importarle, reprendiendo el diablo por todos lados, hermano, y eso salía la gente huyendo. Hoy en día eso tiene que ser con luces, humo y cuanta cosa hay, y cuando la actividad van a sacar cuenta, pagaron 50,000 y deben 60. Y hay que hacer otra campaña para poder pagar los 60 que quedaron en deuda, porque le sale más de 100,000 pesos la actividad. Y le estoy hablando de buena tinta, ¿sabe? Porque yo sé de esta información, yo conozco de esto. Y antes, amado hermano, mire, hermanito, tú pones el güiro, el otro pone un 4, el otro una guitarra, el otro iba a dirigir, la hermana del moñito iba a dirigir, y cuando venía a ver, formaba un clase cultazo, hermano, para la gloria del Señor. Y allá venía un hermano, 4 o 5 días de ayuno, hermano. Cuando llegaba y se cogía aquel micrófono, aquello parecía que lo que botaba era fuego por el cable. Ya no. Se ha perdido la gracia, la unción, el poder. ¿Por qué? Porque nos hemos alejado de Dios. Y estamos más pendientes a lo que perece que a lo que realmente es permanente, que es lo eterno. Un país que se levantó desde el polvo, amado hermano. Yo recuerdo, amado hermano, en lugares, yo recuerdo allá en Castañel donde yo vivía, recuerdo un pastor, decían el pastor Ríos, amado hermano, tremendo hombre de Dios, chiquitito hermano, pero tenía un ánimo que aquello era terrible. Mira, amado hermano, y se iban con un hermano que le decían el hermano Rubén. El hermano Rubén tocaba 4. Ese hermano es como venir de Almirante Sur a Vega Baja, a Pon. Ya la gente, era tantos años que ese hombre llevaba, que ese hombre era fiel en la iglesia, tenía una fidelidad tan grande. Me acuerdo, hermano, ya estaba medio jorobadito, él era alto, flaco, y él tocaba 4 en la iglesia. El otro hermano que tocaba la guitarra vivía más cerca. Y yo recuerdo, amado hermano, que ese hermano Rubén, le estoy hablando, es más, yo diría que Almirante Sur, no, yo tengo como decir del 13 para acá, de Lejadura para acá más o menos. El que conoce de Vega Baja sabe de lo que le estoy hablando. Es como venir de Lejadura por acá, de La Gallera para acá, a Pon. Todos los cultos, ese hombre no te fallaba un culto. Y era de los primeros que llegaba a la iglesia, venía a Pon. Bueno, la gente ya lo conocían, y hasta los bocachones le daban Pon. Pues ya sabían que el hermano venía para la iglesia y todo el mundo le daba un poco, lo aventaban un poco adelante, lo iban tirando, cuando venía ya estaba en la iglesia. Y él llegaba, no sé, yo llego, el Señor va conmigo, yo llego. Y nunca guió un jeep, nunca guió un carro, nunca guió ni una bicicleta. Y no faltaba un culto. Y que era de los que llegaba a punta en blanco, yo no sé cómo lo hacía. Porque cuando en la iglesia tenían campaña, hermano, él llegaba engabanado. Y llegaba, y se montaba, y rompía a tocar. Y el hermano pastor allá con la hermana misionera. Y el hermano se daba un clase de culto para la gloria del Señor. Y a veces llegaban 2 o 3 personas, pero a veces se ponía aquello, hermano, que no había que por dónde pasar. Una vez mi papá estaba escuchando en mi casa. Para esa época, mi papá no le servía al Señor. Y mi papá estaba descarriado, alejado de los caminos del Señor. Y en una ocasión le había dado con también beber. Y yo recuerdo que
Mi mamá se lo suplicaba y le decía, deja eso, deja eso, deja eso. Porque mi papá era músico y entonces cuando empezó a escuchar las cuerdas, el hermano joven tocando, mi papá como que empezó a... Y se sentó en el patio en un banco que había. Nosotros vivíamos en una loma, le decían la loma La Cotoja, por eso es que yo hablo mucho. Mi papá se sentó ahí y empezó a escuchar el culto. Mi mamá se le acercó por el lado. Allá un culto, tú estás en una montaña y el culto era en la otra montaña, pero se escuchaba. El viento traía el sonido, llegaba. Por eso yo te digo, hermano, cuando salimos a las calles, usted no sabe los milagros que puedan ocurrir y lo que Dios puede hacer con vidas que a lo mejor ni se supone que escucharan y escuchan el mensaje de la palabra de Dios. Porque esto es, como dicen, a suerte y verdad. Esto sabe Dios lo que va a pasar. Mire, amado hermano, y yo recuerdo que mi papá estaba allí, estaba en ese, y de momento le dice a mi mamá, ponle la ropa a los muchachos. Porque él empezó a escuchar el culto y los hermanos hablando y allá, y predicación y todo. Y el domingo de esa semana, ¿cómo fue? No me lo explico. La iglesia queda a gran distancia y estaban dando un culto. Y mi papá escuchó el 4 del hermano que yo le estoy hablando, Rubén. Mi papá llegó a la iglesia, cogió a mi mamá, y cuando vinimos a darnos cuenta, mi papá estaba tirado en el altar, llorando con mi mamá, convirtiéndose. Aquello fue una cosa espectacular porque mi papá no esperó. Mi papá que era el hombre más tímido, mi esposa lo sabe, que era el hombre más tímido que usted se podría imaginar. Bien tímido, igualito a mí, bien tímido, demasiado. Y yo no sé cómo aquel hombre entró por aquella puerta, cruzó la iglesia. En aquella iglesia las mujeres se sentaban en un lado, los hombres se sentaban al otro, y siguió por allí para adentro. Y cuando vino allá, cayó al frente. Mi mamá, recuerdo yo mi mamá, que como ella sabía que mi papá iba para la iglesia, mi mamá no se untó ni maquillaje ni nada, se cubrió el pelo según lo tenía y por ahí mismo arrancó. Y cuando llegó allí le oraron, amado hermano, y allí estuvo aprendiendo de la palabra por varios años. Pero se convirtió de corazón. Y cuando mi papá se convirtió, dejó todo. Dejó el alcohol, dejó todo. Dejó de salir, dejó todo, amado hermano. Todo lo dejó. Todo lo dejó. Y empezó a estudiar la palabra, amado hermano, y como en la iglesia no daban culto todos los días, pues entonces él, cada vez que tenía la oportunidad, él llegaba a casa, se daba un baño, venía del trabajo, de hacer lo que estaba haciendo, se daba un bañito, se echaba a Luis Filipe que solía por toda la casa y el barrio, y aquello se empavonaba de perfume y se sentaba en una esquinita a leer la palabra del Señor. Se leía Apocalipsis casi todos los días, yo creo. Porque decía, ¿sabes qué? Yo creo que Dios viene pronto. Porque el que le entrega su corazón a Cristo se sensibiliza de tal manera que sabe que lo que dice la palabra es cierto, que lo que dice la palabra del Señor es verdad, y la palabra empieza a hacer eco en nosotros. ¿Sabe por qué? La palabra hace eco en ti cuando tú eres restaurado, la palabra hace eco en ti cuando tú eres regenerado. ¿Por qué? Porque estás sensible a la voz del Espíritu, estás sensible a la voz de Dios, porque cuando el Señor limpia tu corazón, te haces limpio de oídos y escuchas la voz de Dios. Ahora, cuando estás cargado, cuando estás en opresión, cuando el pecado está ahí, entonces no escuchas la palabra, te gusta escuchar las cosas lindas, lo vano, lo palabrería, lo que te llena el ego. ¿Cuántas personas usted sabe que están mal? Y si usted le dice, tú estás bien, ya te los ganaste. Te los ganaste. Pero si están mal y tú le dices que están mal, te los ganaste como enemigo, no como amigo. ¿Por qué? Porque esa es la raíz de la carne, es la raíz del pecado que va en contra de lo que es bueno. Por eso, hermano, que cuando a veces nosotros estamos en pecado, o cuando a veces no, cuando estamos en pecado, sabe que la palabra de Dios es como algo que nos hiere. No la soportamos.
Y hay gente que empieza